Esta es La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a asomarnos al fascinante mundo de las comunicaciones, en particular a la historia del teléfono en nuestra ciudad. En el año de 1874, Alejandro Graham Bell patentó el teléfono, desencadenando una extraordinaria revolución en las comunicaciones. En 1876, el teléfono fue presentado en la exposición del Centenario en Filadelfia y al año siguiente se organizó la compañía de teléfonos Bell. Solo algunos años más tarde, el farmacéutico santiaguero Botino solicitó un teléfono para comunicar sus dos farmacias. Había llegado el teléfono a Santiago de Cuba. En nuestros días el teléfono forma parte de nuestra vida cotidiana, pero imagínense ustedes por un momento aquella solicitud hecha por el farmacéutico santiaguero Botino en 1882 de un teléfono para comunicar sus dos farmacias. Debió parecer cosa realmente de magia. A esta primera petición le seguirían las solicitudes de la empresa de ferrocarriles de Cuba, la Juragua Iron Company y la Cuba Steel Ore Company. Sin embargo, no se puede hablar de un servicio telefónico organizado hasta 1893, en que se inaugura la Red Telefónica de Santiago de Cuba, Sociedad Anónima, en la calle San Félix número 5. Este primer servicio telefónico en un inicio tendría una duración de 20 años y el 5% de los teléfonos empleados en la red estaban obligados a instalarse en instituciones militares o del gobierno. En esta primera etapa de 1893 a 1899, a pesar de que en la capital cubana el auge telefónico fue bastante reconocido, sin embargo, en la parte oriental no sucedió así. Esto estuvo dado por la ausencia de grandes riquezas en la región, de la inexistencia de un sistema ferroviario que permitiera el camino a las líneas telefónicas, pero además de esto también estuvo dado por el poco desarrollo urbano que tenía la ciudad de Santiago de Cuba, la inestabilidad económica de sus pobladores debido a los constantes desastres provocados por las guerras de independencia y por supuesto a que los caminos y carreteras estaban en muy malas condiciones, y debemos pensar que los materiales que se traían para la instalación de equipos telefónicos provenían de la capital y en la mayoría de los casos del extranjero. La historia de la telefonía en Santiago de Cuba está aún por escribirse. La joven historiadora santiaguera Maite Sánchez es pionera en el estudio de esta temática, una temática sin lugar a dudas muy importante para la cultura santiaguera contemporánea. Durante el periodo de ocupación militar norteamericano de 1899 a 1902, en el centro telegráfico de la ciudad de Santiago de Cuba fueron ubicados un conjunto de aparatos telefónicos por parte de los interventores, que incluso se mantuvieron después de reiniciado el periodo republicano. Para 1901 ya existían aproximadamente 147 abonados en la ciudad de Santiago de Cuba. De ellos, 94 estaban dedicados tenían fines netamente comerciales y que estaban ubicados en bares, cafeterías, bodegas, farmacias, etc. En 1909 se le ceden los derechos de la red telefónica de La Habana a la Cuban Telephone Company, que poco a poco fue desplazando las diferentes redes telefónicas del resto del país. Para 1912 se tienden los hilos de las redes telefónicas hasta Santiago de Cuba y en 1915 son cedidos los derechos de la red telefónica de Santiago de Cuba a la Cuban Telephone Company, que inaugura en 1915 un nuevo centro ubicado en la calle Harman entre Carmen y Sánchez Echavarría.
Como elemento curioso de este periodo podemos mencionar que en 1917 fue instalado el primer teléfono monedero, lo conocido como traganíqueles, en el Café Venus, y que tuvo que ser clausurado inmediatamente por la policía debido a la gran afluencia de público. Para 1937 ya estaban instalados en la ciudad 1.151 teléfonos, pero ya se había extendido a lugares más distantes, poblados alejados, como por ejemplo Los Guaos, Punta Gorda, San Juan, El Cobre, entre otros. En 1944 es creada la Federación Sindical de Trabajadores Telefónicos de Oriente, cuya filial en Santiago de Cuba desempeñó una ardua labor en el rescate de la historia santiaguera. Un ejemplo de esto está dado por la organización y participación de los desfiles del 1 de mayo, así como la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo a José Martí en el cementerio Santa Ifigenia con motivo al 50 aniversario de su caída en combate en 1945. La telefonía también fue utilizada por el movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, ya que utilizaban estos equipos con el objetivo de concertar encuentros, establecer citas, conocer los movimientos del enemigo, entre otras cuestiones. Cabe aclarar que todos los frentes guerrilleros ubicados en la región oriental utilizaron el teléfono en su beneficio y tenían un equipo destinado con este fin. Además, muchos trabajadores de la Central Telefónica de Santiago de Cuba se vincularon directamente a este movimiento. Es el caso de Carlos Amat, Rosita Kazán y Rogelio Soto. Ya en 1960, cuando se produce la alocución de Fidel Castro con respecto a la nacionalización de las compañías norteamericanas radicadas en Cuba, la segunda en mencionar es precisamente la Cuban Telephone Company, lo que significa un paso de avance para la población santiaguera. Es válido también afirmar que durante el periodo en que estuvo la Cuban Telephone Company funcionando en todo el país, obtuvo grandes ganancias y gigantescas riquezas mediante la aplicación y la instalación de nuevos teléfonos y servicios. Por lo general se le atribuye la creación del teléfono al norteamericano de origen inglés Alexander Graham Bell, ya que fue el que lo patentizó en 1876. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que dicha creación se debe al italiano Antonio Meucci, que realizó sus primeros experimentos en el Teatro Tacón en La Habana aproximadamente en la década de 1850. Posteriormente, este se dirigió a Estados Unidos con el objetivo de legalizar el teléfono, que había sido su invención, repito, pero debido a la falta de capital para poder pagar esta patente, no pudo realizarlo en tiempo, momento que fue aprovechado por Alexander Graham Bell para patentizarlo inmediatamente. En la actualidad la telefonía en Santiago de Cuba ha adquirido un desarrollo bastante vertiginoso, aunque siglos atrás hubiera sido insospechado. Hoy por hoy la empresa se encuentra enfrascada completamente, o sea, la empresa que brinda los servicios de telecomunicaciones, que es ETEXA, se encuentra enfrascada en la sustitución de todo lo que es las técnicas obsoletas, o sea, obsoletas en estos momentos porque en aquel entonces, en siglos atrás, se consideraban como tecnologías de punta. Hoy por hoy estamos enfrascados en la digitalización de la mayor parte de las localidades, porque la tecnología digital le permite a los usuarios acceder a una cantidad mayor de prestaciones, que no lo permitía la tecnología anterior, que era la analógica. ETEXA se enfrasca, o sea, su objetivo fundamental por política de calidad de la empresa es la de brindar servicios de telecomunicaciones con una mayor excelencia, y es por eso que estamos ampliando la red de puntos de contacto, la red comercial, para que una mayor cantidad de usuarios tengan acceso a estos servicios. O sea, estamos hablando de la apertura de nuevos minipuntos en otras áreas de la ciudad, no tan cercanas al centro, o sea, estamos hablando de poblados, de municipios, para que precisamente los usuarios de estas zonas que no les resulta muy fácil acceder al centro, pues puedan a través de estos puntos realizar sus trámites comerciales. Eso es básicamente, pienso que es, como les decía, un desarrollo bastante vertiginoso y bastante insospechado anteriormente, en siglos atrás. Ahora que estamos celebrando el 495 aniversario de la Fundación de Santiago de Cuba, es bueno destacar que una de las características principales de la cultura santiaguera es su enorme capacidad para asimilar las novedades de la ciencia y la tecnología.
Así ocurrió, por ejemplo, con la máquina de vapor, ocurrió con el ferrocarril, con la electricidad, con el automóvil y, por supuesto, con el teléfono. Las maravillas de estos servicios fueron disfrutadas por los santiagueros mucho antes que algunos de nuestros vecinos del Caribe y la América Latina.